Un honor tenerla en contacto a María de los Ángeles Montiel, directora de Nova Recursos Humanos. María, muy buen jueves, buenas tardes. Nicolás Naves te saluda acá de Radio Continental. ¿Cómo estamos? Muy bien, Nicolás, ¿y vos? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bueno, te mando un saludo también grande Silvio, que por una cuestión de salud no se podía encontrar hoy en el programa, pero también me dio el saludo pertinente para vos. Bien, esperemos que se mejore pronto. Esperemos que se mejore pronto y que tome mucha vitamina C, es lo que le decía el médico. Y sí, por la realidad es que en esta fecha, la verdad que en esta fecha nos hace falta a todos. Muy bien, es verdad, es verdad. Bueno, María, hoy queríamos hablar acerca de los desafíos que tienen las empresas a la hora de buscar personal y sobre todo de evitar la rotación. ¿Qué nos tenés para decir acerca de este tema? Mira, la realidad es que hoy por hoy nosotros estamos viviendo un contexto distinto al del resto del país, en donde tenemos realmente mucha oferta laboral dando vueltas. Sí, ya lo hablamos en otras oportunidades. Al momento de pensar en rotación, tenemos como dos polos opuestos, pero en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿no es cierto? Tenemos la gente que ingresa a una empresa y permanece muy poco tiempo antes de cumplir el periodo de prueba y, de hecho, en algunos casos, antes de cumplir el mes, salen a buscar otra oportunidad, salen a buscar otra cosa y se van. Y después tenemos la gente de muchos años que permaneció en una misma compañía y de la noche a la mañana decide retirarse, ¿sí? Eso es lo que son las dos variables en líneas generales que hacen que las empresas estén permanentemente en búsqueda porque el personal rota de empresa en empresa. Y si nos focalizamos tal vez en el primer caso, en el de la gente que ingresa y no llega a cumplir el periodo de prueba o se retira durante el primer mes, acá tenemos un factor determinante que generalmente cuando la gente hace eso es porque considera que la empresa es poco seria. ¿Y por qué también se da esa y también por qué se da justamente esa cuestión de una empresa poca seria? Mira, la realidad es que una empresa es considerada poco seria cuando no plantea condiciones claras de trabajo y de contratación, ¿sí? Yo puedo ser una pyme, puedo ser un negocio chiquito o puedo ser una multinacional, pero para la persona que ingresa con las expectativas, con las cargas de familia y con la necesidad que tiene, es imperioso dejar en claro cuáles son las condiciones, ¿sí? No importa el tamaño de la empresa, puede ser que contrate a un peón o puede ser que contrate a un gerente y ambas posiciones tienen la misma necesidad de saber cuáles son esas condiciones. Hay veces que por ahí las empresas están acostumbrados que ante la necesidad la gente acepte cualquier cosa y ese es, digamos, uno de los errores más graves que puedo cometer yo como organización, ¿sí? Porque ahí tengo rotación de personal asegurada. Generalmente cuando la gente no acepta cualquier cosa es que dice, bueno, listo, este trabajo no es para mí, me voy, o cobra el primer sueldo y dice, no, esto no es lo que yo esperaba, o esto no fue lo que me dijeron en la entrevista de trabajo, y ahí es cuando la gente empieza a buscar otra cosa. Si yo como empresa tengo clara cuál es la cultura organizacional, cuál es la misión, cuál es la visión de mi compañía, y yo eso lo transmito al momento de la entrevista, me estoy ahorrando un dolor de cabeza futuro. Si yo me tomo el tiempo de armar una descripción de puesto en donde estén detalladas cada una de las tareas que esa persona que yo voy a contratar va a tener que realizar, cuál es el alcance, a quién va a tener que reportar, qué es lo que se necesita de experiencia o de capacidades para poder ocupar ese puesto, me voy a ahorrar otro dolor de cabeza futuro. Entonces, ¿qué pasa? Ya a la persona que estoy contratando, yo le estoy demostrando que soy una empresa seria porque estoy ordenada. Sé cuál es la misión y la visión de mi empresa. Sé para qué lo estoy contratando. Sé cuál es el alcance de ese puesto. Y otra cuestión súper importante es que al momento de decidir incorporar una persona, yo le presente una carta oferta. Esta carta oferta, ¿qué significa? Que yo le estoy aclarando cuáles son todas las condiciones de contratación. Nicolás, te voy a contratar para que ocupes un puesto de locutor.
Vas a trabajar tantas horas por semana, vas a estar a través de tal convenio, con tal categoría, con tal sueldo bruto, con tal sueldo neto, explicarle cuál es la diferencia entre uno y otro, porque hay gente que no lo sabe. Claro, claro. Vas a tener tal obra social, y la empresa acostumbra a pedir que los empleados hagan horas extras, estas horas extras se pagan, no se pagan, y ahí es cuando el empleado tiene, o el futuro empleado, tiene la potestad de decir, esto me sirve o esto no me sirve, lo acepto o no lo acepto. Hay gente que de todo esto se entera después de que ingresó a trabajar. Sí, y te diría una gran mayoría, gente, te diría casi, por no decir, pero un 90%. Hay empresas que plantean unas condiciones de trabajo determinadas al momento de la entrevista que después no las cumplen una vez que la persona está trabajando. Y le dicen, no, bueno, pero es después de que pase el periodo de prueba, no, pero en realidad eso es a futuro, es a lo que vas a poder llegar en algún momento. Nosotros nos hemos encontrado con un montón de gente que nos dicen, bueno, mira, en el momento de la empresa me dijeron que yo podía llegar a ganar tanto. Sí, bueno, pero para llegar a ganar tanto tenía que meter horas extras, tenía que meter comisiones, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, y ni siquiera el empleado más viejo que estaba en la organización ganaba esa plata. Entonces me dicen, me pintaron una nube de colores que en realidad no era. Y eso, todas esas cuestiones que te estoy enumerando son las que hacen que las personas consideren a las empresas poco serias. Y realmente es poco serio plantearle un panorama inexistente a un empleado o a un futuro empleado. Exactamente. Mira, yo me estaba también anotando... Muchísimas empresas se quejan de esta cuestión de que la gente no tiene compromiso, que deja el trabajo de la noche a la mañana y demás, claro. Pero la realidad es que son muy pocas las empresas que hacen un mea culpa con todas estas cuestiones que yo te estoy planteando. Exactamente, y con toda la lista también de ítems que vos estabas diciendo también, María. Yo también estaba anotando un par de preguntas, sobre todo en la búsqueda y selección personal, digo, poniéndome en el rol de la empresa y justamente, bueno, ver qué desafíos. Por ejemplo, ¿por qué nos cuesta atraer candidatos con el perfil o experiencia que necesitamos? También se pueden hacer esa pregunta a muchas empresas, también digo. Mira, yo cuando arranqué, mi carrera independiente, al principio aceptaba cualquier trabajo que me encargara cualquier cliente. Claro. Y después con el correr del tiempo me fui dando cuenta de que hay veces que las expectativas que tienen las empresas no se condicen con lo que están dispuestos a pagar. Me ha pasado en infinidad de veces, y esto también lo podés corroborar con cualquier colega que trabaje de manera independiente, en donde las empresas te piden que vos le traigas a Messi para jugar en sacachispas. Es verdad. Es verdad. Hay un montón, pero hay un montón. Mira, te lo puse así. Aparte es una frase que la dicen literal, la dijiste literal, María. Es verdad, es verdad. Es verdad. Sí. Hay muchas empresas que te piden un perfil súper calificado, que tenga un montón de conocimientos, que sepa hacer esto, que sepa hacer lo otro, que haya pasado por tal lado, por tal otro, bla, 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 y después pretenden pagar un sueldo básico de ley. Entonces ahí es donde yo, en muchas oportunidades, cuando las empresas son chicas o cuentan con un presupuesto reducido, le digo, mira, me parece que por ahí es más importante apuntar a un perfil a desarrollar que sí te acepte esta remuneración mientras que va ganando experiencia, mientras que se va afianzando en el puesto, que salir a buscar al mercado a alguien que se coma la cancha y que después en 2 o 3 meses esté frustrado porque el tamaño de la organización no se condice con su trayectoria. Totalmente. Y a esa persona, por más que vos le pagues una fortuna o lo que está pidiendo, si el resto de la organización no lo acompaña, no lo podés sostener. Estoy totalmente de acuerdo. No lo podés sostener porque sus aspiraciones no están a la altura de la estructura que tiene la empresa, de la estructura que tiene la compañía. Yo me había notado otra pregunta, Nati, que era sobre todo si las empresas se hacen la siguiente pregunta: ¿se cuentan con procesos ágiles para no perder candidatos en medio de este proceso de elección? Mira, tenemos de todo. Hay empresas que se toman mucho tiempo para tomar una decisión y eso es lo que hace que
vos tengas un buen candidato y ese candidato, durante lo que dure ese proceso, haya conseguido trabajo en otro lado. Claro. Eso nos pasa muy a menudo. ¿Mirás Fórmula 1? Sí, cada tanto, ¿eh? Por Colapinto. Te voy a ser sincero, me subí a la ola Colapinto, no mucho más que eso, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Hoy por hoy en la Fórmula 1 tenemos equipos que son muy rápidos, muy ágiles, y tenemos otros equipos que son históricos, que hace más de 15 años que no ganan un campeonato. Bueno, en el caso de Ferrari. Ferrari tarda tanto en tomar una decisión, en habilitar a su piloto a que haga o no haga tal maniobra, que se queda atrás y es un montón de tiempo que no gana nada. Esto que le pasa a Ferrari es exactamente lo que le pasa a un montón de empresas que por ahí, cuando están compuestos por un directorio, son varios socios o lo tienen que consultar con alguien, vos le presentás los candidatos, ven los perfiles, sí, me gusta, no me gusta, bueno, pero la semana que viene me junto y no, y después, y tal persona está de viaje, qué sé yo, y te van dilatando tanto la entrevista. Sí, sí. Que cuando te dicen, vamos a avanzar con tal candidato, no, el candidato se fue a trabajar a la competencia. Claro. Porque el candidato no puede esperar para darle de comer a su familia, digamos, que vos te hagas un hueco en la agenda. Exacto. Hay otras empresas que están muy enfocadas y que cuando salen a pagar un servicio de búsqueda y selección, lo quieren resolver lo más rápido posible. Entonces ahí es donde le prestan toda la atención y el acompañamiento. Vos imaginate que si vos me encomendás un trabajo a mí y me decís, mira María, necesito un mecánico. Sí. Bueno, ¿qué características tiene que tener? Bueno, no, lo tengo que ver con mi socio porque en realidad no lo tenemos muy definido. Yo necesito hacer un relevamiento de ese perfil, necesito juntarme con vos, necesito ir a tu empresa, necesito ver las instalaciones, necesito ver cómo esa persona va a trabajar, necesito ver cómo está compuesto el equipo, qué es lo que necesitas. ¿Por qué? Porque esa información yo después se la tengo que transmitir al candidato al momento de entrevistarlo y tengo que hacer que tu empresa sea atractiva. Si vos me das vueltas para recibirme, si me das vueltas para relevar el perfil, y lo más probable es que ese proceso venga muy trabado. Exactamente. María, muchísimas gracias por la declaración. La verdad que es como te digo, bueno, diste ejemplos, pero bajados a tierra y sobre todo, exactamente, hay muchas empresas que piden, me quedo con esta frase, hay muchas empresas que piden un Messi para que jueguen en sacachispa. Me encantó. Me encantó, María. Me encantó. Gran frase que en verdad dibuja todo el concepto también, ¿eh? Por eso te digo, es excelente. Es excelente. María, que tengas un buen jueves, ¿eh? Y muchísimas gracias por la declaración y sobre todo por ponernos al día para también, digo, en un escenario donde mucha gente está buscando trabajo y también se está preparando para buscar ese trabajo. Bueno, invitamos a todos a que visiten la página web de Nova Recursos Humanos y que se asesoren porque justamente bajan a tierra todas las explicaciones, entonces uno tiene mejor formación y puede ir un poco más seguro también a lo que es justamente una entrevista laboral o tener en cuenta, como decías vos, los diferentes ítems para ver si se consigue ese trabajo o no. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, un placer como siempre. Por favor, a vos, María, que tengas buen jueves. Igualmente, hasta luego. Bueno, estábamos charlando con María de Los Ángeles Montiel, la directora de Nova Recursos Humanos, sobre todo hablando de los desafíos que tienen las empresas a la hora de buscar personal y sobre todo evitar la rotación. Bueno,